Laura y Guillermo por la coordinación y la invitación. Este es trabajo con Andrés Fernández. Y básicamente lo que vamos a estudiar es un poco cómo funcionan los mercados de crédito en economías emergentes, más vinculado con el punto de fundamentals. O sea, vamos a ver cómo esto se vincula un poco con los fundamentals y cuánto... Bueno, ahora les voy a contar un poco más del paper, pero entro un poco en toda esta literatura que hay reciente del ciclo financiero global. Entonces, lo que sabemos básicamente de la literatura es que la volatilidad en los flujos de capitales desde y hacia economías emergentes suele generar fuertes disrupciones en estas economías, ¿sí? O inducir bastante volatilidad en macro, puede generar crisis, puede generar movimientos más burbujas o demás que después terminan generando ajustes más significativos. Sin embargo, la transmisión de estos, los mecanismos de transmisión todavía no se conocen por completo, ¿sí? Básicamente hay una gran literatura que por un lado estudia el comovimiento de precios, entendido como el comovimiento de spreads o de tasa de interés entre economías, y esto se puede vincular un poco a la literatura del ciclo financiero global que ha acuñado Len Rey ya en 2015. Y otra literatura lo que mira es más los flujos de capitales. Estamos pensando poner literatura de Sudden Stops, ¿sí? Los papers de Guillermo Calvo y también de Alejandro Izquierdo. Sin embargo, hay pocos análisis o hay menos análisis que miran juntos precios, ¿sí? Como las tasas de interés, básicamente uno tiene que pagar para endeudarse, con las cantidades. Y nosotros creemos que esto es importante para poder visualizar o poder separar un poco lo que son shocks de demanda y shocks de oferta y focalizarnos también en la parte idiosincrática y en la parte global. Y en particular, si uno va a la literatura teórica, si uno toma como el modelo estándar RBC de Small Open Economy, básicamente tampoco hay tanto trabajo que trate de ver cómo el modelo, ¿sí? Puede replicar. No estamos pensando en un escenario de Sudden Stop, estamos pensando en un escenario más en tiempos normales, cómo el modelo puede explicar la dinámica de estas economías y cómo se relaciona con los facts empíricos que vamos a encontrar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en el paper es analizar los drivers de tanto capital flows como spreads, lo vamos a llamar volúmenes y cantidades para vincularlo, pero como sinónimos, en el acceso a estas economías a los mercados financieros internacionales. El paper tiene como dos grandes partes. Primero, una parte empírica, donde vamos a documentar ciertos hechos estilizados, y en particular nos vamos a focalizar en el rol de factores comunes e idiosincráticos y en separar cuánto es oferta y cuánto es demanda. Vamos a hacer una identificación ahí. Y una vez que tenemos hechos estilizados, vamos a pasar al modelo teórico. Vamos a tener un modelo de dos economías pequeñas y abiertas. Lo vamos a calibrar para Brasil y para México. Y vamos a ver cómo le va el modelo para machear estos datos. Y una vez que tenemos el modelo y logramos como una calibración que machea los momentos, básicamente vamos a hacer algunos ejercicios contrafácticos de cerrar algunos canales y tratar de entender un poco más por qué se relacionan, por qué se dan los hechos empíricos que documentamos en la parte empírica. Entonces, como para darles una idea de los main findings, en caso sobre todo de que no llegue a terminar por tiempo, lo que encontramos es que tanto los shocks de oferta y demanda de crédito son relevantes para entender los flujos de capitales a economías emergentes. Sin embargo, los shocks de oferta son un poco más importantes, y quizás esto va un poco en línea con lo que uno esperaría y tendría por ahí en idea en la práctica. Sin embargo, los orígenes son bastante distintos si uno se focaliza en spreads y capital flows. Por un lado, tenemos un factor global, un factor común, perdón, entre economías emergentes que da mayormente son shocks de oferta y que son súper importantes para entender el comportamiento de las tasas de interés o los spreads, para ser más correcto, los spreads. En realidad, cuando uno mira ese factor, cuando uno extrae el factor común como el componente común a todos los movimientos de spreads, lo que encuentra es que este factor explica como un 60% de la variabilidad de los spreads. Y esto está en línea con los trabajos del ciclo financiero global, de un gran movimiento de spreads entre economías emergentes. Ahora, cuando uno va para la parte de capital flows, lo que vemos es que lo más importante es la parte idiosincrática, ¿sí? Y en particular vemos que tanto los shocks de oferta y de demanda de crédito son relativamente igualmente importantes, y la parte global es bastante menos importante que la parte idiosincrática. Cuando vamos a la teoría, lo que vemos es que el modelo puede hacer un buen match de los facts empíricos, en particular el comovimiento que encontramos entre spreads y flows entre economías. Lo que tiene el modelo, que es algo que estamos trabajando y tratando de ver, es que no logra matchear la volatilidad de los capital flows que vemos en los datos. Y como takeaways que sacamos del modelo es que los Common Credit Supply Shocks, que los vamos a capturar como shocks a la tasa de interés, son importantes. Vamos a ver que hay un movimiento fuerte que viene por shocks a la tasa, básicamente a los spreads de estas economías, y que los fundamentales son mucho más importantes. Cuando hacemos en el modelo, estas dos economías van a tener un movimiento de producto, que va a ser lo que puede generar factores de demanda de crédito común entre economías. Los fundamentales van a ser mucho más importantes para los capital flows que para los country spreads. Eso entra un poco en línea con los hechos empíricos que tenemos antes. Entonces me salté un poco la literatura por el tiempo, pero básicamente, como les decía, hay pocos trabajos
que está mirando spreads y flows. Hay una serie de trabajos recientes que se está metiendo más en este tema. Y hay también pocos que miran esto desde el punto de vista de modelos teóricos. Hay algunos desarrollos recientes de Bay, de Morelli, tratando de entender el ciclo financiero global y cómo modelarlo. Y nuestro aporte no es tanto desde el punto de vista de modelo de desarrollar un modelo nuevo, sino de tratar de ver cuán bien le va el modelo estándar que estamos utilizando en la literatura y si hay que hacer algún ajuste o qué elemento necesitamos para matchar esta dinámica. Entonces, primero vamos a focalizar en la parte empírica y me voy a meter como en 3 partes. Primero vamos a tomar como series de flujos de capitales y spreads en el país y vamos a ver cómo se comportan. Después vamos a ver cómo se conmueven los spreads y los capital flows entre países. Y finalmente vamos a estimar el modelo, vamos a hacer un Dynamic Factor Model donde vamos a recuperar este factor común y vamos a identificar los shocks que estamos viendo. Entonces, la muestra principal que vamos a utilizar son datos de alta frecuencia, ¿sí? Para poder identificar y poder capturar bien el movimiento de mercado de crédito en estas economías. Creemos que es fundamental tener datos de la mayor alta frecuencia posible. El problema cuando uno se va a datos mensuales es que es difícil tener una proxy más precisa. O sea, los datos de capital flows más precisos y más desagregados están en frecuencia trimestral, vienen del balance de pagos, pero cuando uno usa data trimestral se está perdiendo mucho el movimiento que pasa en frecuencias más altas. Entonces lo que vamos a hacer para capital flows, y después tenemos un montón de robusteces en el paper, inclusive utilizando datos trimestrales de balance de pagos, es construir una proxy de capital flows que se puede construir a frecuencia mensual, y esa proxy es la proxy que define en Calvo et al. En 2008, que básicamente se basa como la inversa, la opuesta, perdón, del balance comercial, más la variación de las reservas internacionales. Eso básicamente son todos datos que están disponibles para un set de países de economías emergentes en frecuencia mensual, con lo cual es comparable entre países. Para dar cuenta de estacionalidad, lo que hacemos es sumar esos flujos que ocurren en un mes, en un año calendario, y le restamos el año calendario que había ocurrido antes, básicamente. Así como tomando esta ventana para poder ajustar por estacionalidad. Y la medida de precio va a ser la estándar, que básicamente es el ENVI, que es la medida más popular que utilizaba la literatura para medir country spread en economías emergentes. Vamos a tomar un panel balanceado de economías, y eso implica que nos vamos a quedar con 12 economías emergentes que tienen data continua de ENVI y de capital flows para este periodo que estamos analizando, que es el periodo de 1997 hasta 2022-7. Teníamos una muestra un poco más larga desde el 95, pero tenía menos economías, y cuando uno se va extendiendo más en el tiempo y el panel va quedando cada vez más desbalanceado, preferimos balancear un poco más y tener más cross-section para poder ver la variabilidad. Para tener una primera aproximación a los datos, lo que hacemos al principio es tomar un poco la correlación que tenemos entre esta medida de net capital flows que vemos y los country spreads que vemos entre economías. Y básicamente lo primero que hacemos es calcular una simple correlación, como para ver qué nos dan los datos. Y lo que observamos es que hay un patrón bastante específico, que es que la buena parte de las economías, quizás es más fuerte en las economías que son un poco más abiertas desde el punto de vista financiero, lo que encontramos es que hay una correlación negativa entre spreads y capital flows, y esta correlación, si bien es negativa, no es tan fuerte como uno podría esperar. ¿Sí? Uno podría esperar que el número fuese más cercano, una correlación un poco más alta. Lo encontramos que la mediana de estas correlaciones es alrededor de menos 0.11. Si uno excluye eventos de sudden stop, puede pensar que la parte negativa está dribleada por que algunos de estos países han sufrido sudden stop en la muestra. Los países que estamos considerando son Argentina, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Malasia, México, Panamá, Filipinas, Polonia, Sudáfrica y Turquía, que básicamente es todo el set de economías que forma parte del ENVI de forma continua en este periodo y que a su vez tiene datos de balance comercial y de reservas internacionales en este periodo. Básicamente vemos que la imagen, la figura no cambia tanto si uno excluye los eventos sudden stop de esta correlación. Entonces, como los primeros takeaways que tenemos es que básicamente hay una correlación negativa y baja relativamente entre spreads y capital flows, lo cual sugiere que los factores de oferta son los predominantes, y uno pensaría como que los shocks de oferta son los que van a generar esta correlación negativa, son predominantes sobre los demanda, que generarían un movimiento positivo entre los flujos y los spreads. Y básicamente que estos resultados no están dribleados por estos sudden stops, por estos eventos que son tan comunes en estas economías. Este primer fact es robusto a un montón de bases de datos. Hay algunos países que tienen bases de datos mensuales de balance de pagos, como Brasil, tenemos datos parecidos. Si uno utiliza quarterly BOP data, también es parecido. Si uno utiliza emisiones de deuda, también es parecido. Si uno utiliza otras medidas como una base de datos del Fondo Monetario, también o sea, básicamente tenemos como un fact bastante robusto, que también se repite si uno mira gross flows, algo que estamos incorporando en el paper y que no está todavía en la presentación. ¿Qué pasa? Esto es dentro de un país. Entonces lo que estábamos haciendo hasta ahora era mirar cómo se conmovían
el spread y el flow dentro de un mismo país. Ahora lo que uno puede hacer es, dentro de esta muestra, tomar spreads entre países y ver cómo se correlacionan. Y básicamente lo que tenemos acá es una medida que se utiliza, que se puede utilizar en literatura, que es lo que se conoce como cohesion, que básicamente es escribir la serie de tiempo pasar del time domain al frequency domain, y básicamente computar las correlaciones entre estas series considerando la distinta ventana de tiempo, o sea, si son más low frequency o si la correlación es más high frequency. Entonces lo que vemos en el eje vertical es la frecuencia, básicamente 1 año, 2 años y 8 años, más o menos la aproximación. Y lo que estamos viendo en este heatmap básicamente es cómo correlacionan los spreads entre las dos economías que estamos considerando en cada momento del tiempo, ¿sí? Con ventanas de 5 años, ventanas que miran hacia atrás, y además considerando si es un movimiento más low frequency o high frequency. Entonces lo primero que vemos es que hay una fuerte correlación entre spreads, ¿sí? Si uno mira spreads, el heatmap está bastante más rojo de que si uno mira capital flows. En el capital flows básicamente lo que vemos es que es más celeste, ¿sí? Básicamente esto lo que nos indica es que hay mucho más movimiento de spreads entre economías que de capital flows. Y en particular este comovimiento no ocurre solamente en altas frecuencias, sino que es un comovimiento que se mantiene si uno mira como distintas frecuencias, ¿sí? O sea, no es un fenómeno solamente que ocurre en el día, en el intradía, sino que también se mantiene cuando uno mira horizontes un poco más largos. Como es esperable, la ventana, esta correlación crece un poco, se incrementa en el superciclo de los commodities, ¿sí? Cuando vemos acá 2010 estamos viendo la ventana de 5 años que termina en 2010, se vuelve un poco más baja después y vuelve a recuperarse un poco, pero más o menos si uno computa como una correlación para salir del cohesion promedio, está en alrededor de 0.6, ¿sí? Como una correlación alta de country spreads. Lo opuesto pasa en capital flows. En capital flows sí se incrementa un poco con el ciclo de commodities los flujos de capitales a economías, pero la correlación esta es bien baja, ¿sí? Alcanza como 0.4, en ningún momento se ve algo rojo, ¿sí? Entonces tenemos como esta disonancia entre movimiento de flows y movimiento de spreads, que algo está documentado en la literatura, hay un paper de Cerruti que documenta un poco esto, pero que de nuevo no se mete en tratar de interpretar o tratar de entender de dónde puede surgir este movimiento. Alejandro. Sí, César. Y tanto en esto que mostrás de cohesion como en lo anterior, ¿ven si lo que está pasando en flows es el negativo de la trade balance o las reservas? O como que no, tienen una medida que es la suma, pero no hemos separado, pero es un buen punto. Si es más importante alguno u otro. Podría ser, por ejemplo, una política más de intervención o acumulación de reservas. ¿Estás pensando por ahí en algo? Claro, estoy pensando en algo de eso. Okay. Sí, estoy pensando en reservas de algunos proyectos y por eso la pregunta. Pero, okay. No lo hemos visto, pero es un buen punto. Podemos mirar a ver cómo se mantiene este fact mirando eso. Buen punto. Gracias. Entonces lo que hacemos ahora es básicamente tratar de dar un análisis, tratar de interpretar un poco más estos dos hechos estilizados, y lo que hacemos para eso es movernos a un Dynamic Factor Model, donde vamos a tener que X van a ser las series que estamos tomando de spreads y capital flows para cada economía, o sea, son 24 series, una serie de spreads y de flows para cada economía. Vamos a imponer que esa serie vamos a modelar esto como que depende de un factor, va a haber un factor común, algo que mueve a todos los spreads y algo que conmueve a todos los flows, y después va a estar la parte idiosincrática, ¿sí? Que va a ser todo lo que nos explica el factor, y ese factor vamos a imponer que vamos a asumir que tiene una estructura autorregresiva de orden 1, ¿sí? Básicamente va a estar sujeto también a shocks. Entonces va a haber una parte de los spreads que se mueven por fenómenos globales y una parte de los capital flows que se mueve por fenómenos comunes, más que globales, y otra que es más por factores idiosincráticos. ¿Cómo se ven los factores? ¿Sí? ¿Cómo se ven estas series F que yo les decía? Bueno, cuando uno va a los datos, así se ven en el tiempo, entre 1997 y 2022, que es lo que estamos analizando, el periodo que estamos analizando, el comovimiento entre spreads y el comovimiento entre capital flows. Este es como el factor que mueve todo junto, ¿sí? Como que le da impulso. En algunos países esto puede ser más fuerte, el factor loading es más fuerte, en otros puede ser un poco más débil. Entonces, básicamente lo que vemos, focalicémonos primero en el spread, que es la línea roja. Básicamente lo que vemos es que el spread se incrementa fuerte alrededor de la crisis de 97, que es la crisis del sudeste asiático. Después cae significativamente, y en particular en el ciclo de los commodities. Se incrementa fuerte en la crisis financiera global. Cae después, tiene algún incremento en 2017 y sube fuerte con la pandemia. ¿Sí? Básicamente eso es lo primero que vemos desde el punto de vista de los spreads. Cuando uno mira el factor común de estos net capital flows, lo que vemos básicamente es un incremento significativo, también asociado en el ciclo de los commodities, fuerte caída en la crisis financiera global, recuperación, ¿sí? Y básicamente después una caída y un movimiento y una salida de capitales en la crisis. De hecho, si uno mira esta serie de capital flows, tiende a parecerse bastante, a hacer un mimic de lo que pasa con los commodity prices. Digamos como el ciclo de los commodities caen en el 2007, se recuperan después con China y la demanda en 2011, y después sí caen y recién se recuperan un poco recién en la parte final. Entonces, básicamente, lo primero que sacamos de esta figura es que estos dos factores que tienen una correlación de menos 0.6 negativa,
no reflejan lo mismo, están reflejando cosas distintas. ¿Sí? No es que estamos capturando lo mismo, sino que son dos dimensiones del mercado de créditos que son relevantes, si no tendríamos básicamente la misma serie. Y este análisis lo hacemos en esta muestra, incluye COVID, y excluyendo el COVID, y básicamente no obtenemos grandes diferencias. Eso es un poco uno podría preocuparle que los factor loadings podrían cambiar con el COVID, que fue un movimiento tan global, pero no obtenemos grandes cambios en las conclusiones. Entonces, básicamente, ¿cuánto explican estos factores de la serie? Como pensando en el R cuadrado de la primera ecuación que estamos viendo acá, ¿cuánto explica ese factor? ¿Sí? Como para hacer un análisis bien simple. Y lo que vemos es que el factor de spread se explica alrededor del 60% la mediana, en algunos países que son financieramente más cerrados, ¿sí? Como el caso de por ahí de China o de Argentina. Esta correlación, el factor es menos relevante, pero en otros países que son financieramente un poco más abiertos, la correlación es más importante. En spreads, y también lo vemos lo mismo en el capital flows, ¿sí? Donde el R cuadrado en la mediana es 0,60, mientras que los capital flows es 0,11. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que es mucho más importante la parte, el comovimiento de spreads que el comovimiento de flows. La figura no cambia tanto si uno mira un factor regional, o sea, si uno aparte de agregar este factor común que afecta a todas las economías emergentes, uno diseña un factor que afecta a economías latinoamericanas, a economías asiáticas por separado. Los flows son mucho más regionales, ¿sí? Eso es lo que encontramos en los hechos, pero no cambia un poco esta figura que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué lo podemos hacer con este modelo? Bueno, con este modelo lo que queremos hacer es separar qué es el driver, qué es lo que está moviendo esto. Hasta acá es algo puramente estadístico, ¿sí? Donde estamos sacando un movimiento común, como un componente principal. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, tenemos como para cada país, si volvemos al Dynamic Factor Model, tenemos como 4 fuentes de innovaciones, 2, porque de nuevo tenemos una serie de flows y una serie de spreads para cada país, entonces tenemos una innovación en esta ecuación para cada una de las variables, y el factor, tenemos 2 factores, por lo tanto también tenemos 2 innovaciones, y lo que vamos a hacer es rotar estas innovaciones de forma de poderle dar una interpretación estructural. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es definir un shock utilizando una combinación de zero y send restrictions. Un shock, vamos a definir un shock común de oferta como algo que mueve el factor de spread y de capital flows en direcciones opuestas. Un shock común de demanda como algo que mueve el factor de spreads y de capital flows en la misma dirección, ya sea que caigan o que suban, ¿sí? Básicamente. Un shock idiosincrático de oferta como algo que mueve los spreads y los capital flows en un país en direcciones opuestas, pero que no afecta a los factores. Y un shock idiosincrático de demanda como algo que mueve el spread y los capital flows en la misma dirección y que no afecta a los factores. Y básicamente algo bastante básico nos daría un modelo bien sencillo de mercado de crédito en estas economías emergentes que de hecho tenemos como en el apéndice y en el paper un poco explicado para poner el hecho. Y si uno mira estas restricciones... Sí, Constantino. Los épsilon esos, porque son la parte idiosincrática, ¿le pusiste alguna dinámica? O... No. Es lo que o sea, estas son restricciones todas que ponemos en el momento T. O sea, en el momento... Claro, digo, en el factor model pareciera que el epsilon está como, bueno, idiosincrático. Qué sé yo, cuando lo estimaste puedes generar con alguna autocorrelación en los epsilons, pero después cuando vas a estar haciendo este ejercicio, por ahí te perdés toda esa dinámica. Sí, es un buen punto ese. O sea, estamos tomando básicamente la serie en T, para no estamos poniendo ninguna restricción de que estos epsilon no estén autocorrelacionados. Ese sería como el punto, que tengan como una correlación. Porque ahí podrías agregarle una ecuación epsilon t igual a, qué sé yo, rho epsilon t menos 1, y ahí meterle una dinámica a las partes idiosincráticas. Sí, se podría hacer. Eso. Súper, súper, me parece una buena sugerencia. De hecho, podemos implementarlo. Bueno, primero tenemos la descomposición de varianza de los country spreads de cada país explicado por cada shock. Y básicamente lo que vemos es que el shock de oferta explica en mediana un 38% la oferta global, mientras que el shock de demanda común, explica un 28%, o sea, en total la parte global común, explica un 66% de la descomposición de varianza a un año, en un horizonte de un año de los country spreads, mientras que los shocks idiosincráticos de oferta y demanda explican un 17%. ¿Sí? Entonces, básicamente, en línea con eso que veíamos que había un factor global que era bien importante para los spreads, encontramos que esto está explicado en parte un poquito más por shocks de oferta comunes que por shocks de demanda. ¿Sí? Como uno pensando en un shock de oferta común, algo que mueve la oferta de crédito para todas las economías, un shock de demanda común de crédito podría ser, por ejemplo, un movimiento de output, ¿sí? Negativo, transitorio de estas economías que se quieren asegurar y que eso mueve la demanda de crédito en el mismo sentido. Entonces, básicamente, lo que encontramos es que la mayor parte son shocks de oferta globales y la mayor parte es común con estas economías. Y lo que vemos es que los shocks de política monetaria, y tenemos un análisis un poco en el paper, induce efectos significativos en los factores, un poco en línea con esta literatura del ciclo financiero global que dice que la política monetaria es un driver importante. También encontramos lo mismo en el análisis, ya sea utilizando shocks convencionales como no convencionales de política monetaria. Cuando vamos a la varianza de capital flows, lo que encontramos es que
lo más importante son los shocks idiosincráticos, ¿sí? Los shocks globales, comunes, perdón, dan cuenta de un 31%, ¿sí? Y básicamente lo que vemos es que el rol de demanda y de oferta es parecido para explicar la contribución de estos dos shocks, ¿sí? Entonces un poco la imagen cambia relativo a lo que veíamos en los spreads, y el objetivo del modelo, ¿sí? No voy a llegar a verlo en detalle, pero un poco el objetivo del modelo es tratar de entender esta correlación negativa a nivel país, como alto movimiento de spreads y de capital flows, y por qué de nuevo tenemos estos drivers distintos en las dos variables. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar en el modelo? En el modelo nos vamos a preguntar si un modelo de economía abierta y pequeña, como que utilizamos en la mayor parte de los modelos de macro internacional simples, puede replicar estos hechos estilizados, y en particular nos vamos a focalizar en la correlación baja y negativa entre spreads y capital flows a nivel país, y en la alta correlación y baja entre country spreads y la baja correlación entre capital flows entre economías. ¿Qué estrategia vamos a seguir? Porque obviamente hay muchas dimensiones. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es, vamos a asumir que el proceso de spreads lo vamos a estimar de los datos, ¿sí? Al estilo como hacen Uribe y Yu en su paper. Vamos a tener dos ecuaciones de tasa de interés estimadas, donde la tasa de interés, los spreads, van a depender de fundamentales macro de estas economías y van a tener un cierto movimiento. Y una vez que asumimos el proceso, que se lo vamos a pegar al modelo, vamos a ver si el modelo puede replicar la parte de capital flows. Eso es un poco la estructura de lo que vamos a tratar de hacer. Entonces vamos a evaluar cómo el modelo le va para machear estos modelos que no están targeteados, ¿sí? Básicamente, pero vamos a tener que asumir o ponerle alguna dinámica a spreads, porque de nuevo este no va a ser un modelo de default, sino que estamos pensando en va a ser un modelo de economía pequeña y abierta, sin meternos en los eventos de Sandstone. Entonces el modelo que estamos pensando es el modelo canónico de Mendoza, no podría decir, pero de Smith-Droege y Uribe 2003. Vamos a tomar dos países representativos para no tener los 12 economías. Esto de nuevo sería como más trabajo y por ahí se pierde un poco el punto que queremos hacer. Dos economías representativas que son Brasil y México. Tomamos datos trimestrales en este caso, 97 Q1 hasta 2019 Q4. De nuevo no nos queremos meter con la pandemia en la parte macro. En el modelo los ingredientes fundamentales que le vamos a agregar al baseline, como al modelo si uno tiene en mente el paper de 2003, es que va a haber shocks que van a estar correlacionados a las tasas de interés de estas economías. O sea, la tasa de interés va a depender de fundamentales, como hacían Uribe y Juve, y adicionalmente va a haber shocks idiosincráticos y comunes. Vamos a tener correlación de shocks de TFP, o sea, estas economías van a tener shocks de TFP, algunos de estos van a ser idiosincráticos, otros van a ser comunes, pensando en una fuente de demanda de crédito común. Y va a haber shocks a la tasa de interés libre de riesgo, que tampoco tenía el modelo estándar de Smith-Droege y Uribe, que solo tenía shocks de productividad. Entonces voy a pasar un poco las ecuaciones del modelo, pero el modelo es estándar y canónico, imagino que es bastante racional. Me voy a concentrar un poco más en los procesos. Vamos a tener un proceso de tasa de interés de Estados Unidos con un shock, un proceso de tasa de interés para cada país que va a ser autorregresivo orden 1 y que va a tener determinantes macro domésticos y va a haber shocks, y estos shocks pueden estar correlacionados entre países. Y la productividad también va a ser un proceso autorregresivo orden 1, donde la matriz de varianza y covarianza de estos procesos no va a ser cero en la diagonal, sino que cuando ocurre un shock en una economía puede trasladarse a un shock a otra economía. ¿Sí? Esto puede ser contagio, puede ser un shock común, no estamos metiendo tanto un poco en esa parte. Entonces el modelo, calibramos el modelo siguiendo los estándares de la literatura para machear los momentos de estas variables. Acá tenemos los datos de Brasil y de México y cómo le va el modelo. Básicamente logramos machear razonablemente bien, excepto por la volatilidad de los capital flows, la parte macro de estas economías. Logramos machear lo mismo para el caso de México. Lo que encontramos es que una vez que macheamos eso, que calibramos las varianzas de los shocks y demás para machear los momentos, los distintos momentos, encontramos que el modelo machea razonablemente bien la correlación entre spreads y flows que se ve en esta economía, que habíamos visto la mediana era menos 0.11, en los datos acá es menos 0.21, en el caso de México es menos 0.3. Macheamos básicamente por targeted, macheamos la correlación entre los spreads, porque calibramos esa correlación entre los shocks entre economías para poder machear esto. También macheamos la correlación de producto por dato, ¿sí? Básicamente seteamos la covarianza que hay entre los TFP shocks. Y lo que encontramos en rojo, básicamente, que es el momento que está libre, encontramos que la correlación de los capital flows está en línea con lo que encontramos en los datos. ¿Sí? Entonces el modelo le va razonablemente bien para explicar este hecho. Entonces lo que hacemos al final es como hacer dos contrafácticos, ¿sí? Entonces nos preguntamos primero, ¿qué pasaría con los movimientos, con estos momentos del mercado de crédito si no tenemos shocks de productividad comunes? O sea, si no hay movimiento de producto, todo viene acá por este shock común de TFP. Y lo segundo, lo que nos preguntamos en el experimento 2, es qué pasa si cerramos los shocks comunes, o sea, si eliminamos los shocks comunes a la tasa de interés. Entonces acá tenemos lo que nos dicen los datos.
Acá tenemos el baseline, nos vamos a concentrar en estos momentos que son un poco los que queremos ver. En el primer experimento eliminamos la correlación entre productos entre economías, pasa a ser 0, y básicamente lo que vemos es que la correlación entre capital flows pasa de 0.39 a 0.18. O sea, una buena parte del movimiento de flows está explicado por el movimiento de los productos en estas economías, aproximadamente la mitad. En el experimento 2, cuando cuando eliminamos el movimiento de los spreads todavía pueden estar correlacionados porque los productos y las otras variables en la economía están correlacionadas. La correlación entre los spreads cae de 0.65 a 0.24 y empieza a estar mucho más en línea con lo que pasa con los capital flows. Entonces, básicamente lo que vemos en este caso es que los fundamentales, ¿sí? El spread tiene como un movimiento adicional de lo que viene por los fundamentales, y una vez que uno elimina ese movimiento adicional, el movimiento de spreads y de capital flows entre economías tiende a parecerse mucho más cuantitativamente de lo que veíamos en el caso inicial en el modelo. Entonces, como para cerrar, básicamente, parece estar dribleado, es importante los factores de oferta globales o comunes, que se pueden mover, sobre todo para spreads, y eso se puede relacionar con política monetaria o con otro tipo de shocks, ¿sí? En los precios, los factores idiosincráticos juegan un rol menos importante. En los capital flows, los factores idiosincráticos son más importantes. Por ahí un poco sorpresivo, al menos no era nuestro prior, digo, por ahí no el prior del resto, pero un modelo canónico logra hacer un trabajo bastante bueno para explicar estos facts. De nuevo, no nos estamos concentrando acá en Science Tops, hay toda una literatura que trata de entender más estos eventos, sino más en general en Unconditional. Y lo que de nuevo necesitamos entender, y un poco más, es lo que está avanzando en los papers de Bay, sobre todo. Hay un paper de Bay, Perry, Kehoe, que básicamente está trabajando un poco en esta dirección, es tratar de entender un poco más por qué se conmueven tanto los precios y no tanto las cantidades, ¿sí? Nosotros estamos como asumiendo el movimiento de precios, el movimiento de spreads. Hay trabajos que están tratando de entender mucho más eso, de focalizarse un poco más cómo se determina ese movimiento, y también entender por qué tenemos un flujo de capitales que son mucho más volátiles en los datos de lo que vemos en el modelo. Con eso es todo. Por adelante. Esto del modelo es un Small Open Economy, entonces para computar estas correlaciones entre México y el otro país, Sí. que lo resuelve el modelo 2 veces, básicamente. Te armaba un panel de 2 economías. Los shocks internacionales están draw solo una vez, y las correlaciones son esas que has impuesto ahí en esa sigma A. Eso es todo. O sea, no estamos permitiendo, o sea, la manera que estamos modelando es como 2 economías pequeñas separadas. No tienen comercio entre sí, o sea, estamos como asumiendo cada una su modelo per economy. Es como duplicar el modelo. Exacto, ese es como mi punto. Estás stackeando time series de modelos independientes. Entonces, pero todo lo que es el componente global está todo estimado una sola vez. Exacto. Calculo. Sí. Y después cada economía está calibrada on its own, sí, tiene que ser. Exacto, on its own, exacto. Entonces no hay nada que te frene, digamos, para 2 países. Podría hacer esto para el panel de las 11 economías. Sí, se podría replicar para los 12 países. Llevaría más tiempo, obviamente, calibrar cada país y todo, pero se puede hacer para los 12 países y ver cómo funcionaría. Yo tengo una sola pregunta. Perdón, sí. No, era solo para clarificar. Gracias. Me sorprendió un poco, digo, claramente estos no son mis temas, pero me sorprendió un poco la estabilidad alrededor del, ¿cómo se dice? Del COVID, ¿no? ¿Cómo explicas eso? O sea, el COVID solamente lo estamos tomando la parte de los cuando analizamos el factor. Y obviamente cuando ocurrió el COVID hay un movimiento, eso es lo que estamos capturando acá, que es hubo un fuerte incremento, sobre todo a principios de 2020, los spreads, como una salida de capitales y un risk-off event, y una fuerte caída de los flujos de capitales a las economías, que después se fue recuperando. Entonces, sube mucho el spread, después cae, y los flujos de capitales caen inicialmente y después se empiezan a recuperar de a poco. Eso es como un poco, y esto fue al principio de la pandemia, como estamos pensando en los primeros periodos, y eso se puede observar un poco en los datos. Ahora, lo que estamos dando, o sea, hay un movimiento. Lo que uno podría pensar es que eso podría afectar los coeficientes, podrían ser como variantes en el tiempo, por decirlo de una manera, y eso sí nos podría afectar el análisis. Lo que vemos en los datos es que cuando uno estima esto y restringe a la muestra que es más corta, el factor que obtenemos es bastante parecido. O sea, si uno mira el gráfico y corta 2019, seguimos viendo los mismos eventos y el mismo análisis que teníamos antes. O sea, es como un resultado que estamos obteniendo. Nosotros también un poco nos sorprendió y nos desesperado por ahí como los factor loadings,
que son esos betas, fuesen variantes en el tiempo, sobre todo en este periodo particular del COVID. Para la parte macro lo dejamos fuera, porque obviamente si uno quiere usar el modelo para machear el ciclo y se mete con el COVID, con las recesiones y demás, obviamente le va a costar más explicar la dinámica.